Hola a todos y todas, muy buenas tardes, un gusto en saludarles. Primero que todo, muchas gracias por conectarse el día de hoy junto a nosotros a este curso de formación en resistencia antimicrobiana del año 2020. Les recordamos que este curso está organizado por la Universidad de Concepción, así también por la Seremi de Salud de la región del Biobío. Además, cuenta con el apoyo de la plataforma del Hospital Digital, del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Y les recordamos que el chat estará disponible durante toda la jornada para que puedan realizar sus dudas y también sus comentarios, y estos van a ser recopilados y van a ser respondidos posterior a la finalización de esta quinta clase, la que es titulada Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud con enfoque en la resistencia antimicrobiana, la cual será dictada por la enfermera universitaria Miriam Sangüesa, quien pertenece a la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología, a quien le damos una cordial bienvenida. Y mencionar también que estas clases serán grabadas, las que estarán disponibles posteriormente en el canal de YouTube del Hospital Digital. A continuación, damos el comienzo a esta quinta clase, así que adelante, enfermera Miriam. Muchas gracias. Hola, buenas, saludar a todos y vamos a comenzar nuestra presentación de hoy, denominada Normativa de IAS en la contención de microorganismos resistentes en establecimientos de salud. Bueno, yo soy Miriam Sangüesa, soy enfermera, soy magíster en control de infecciones y solamente represento en este momento al Ministerio de Salud. No tengo mayores conflictos de interés. Me estoy adelantando, parece. Me adelanté mucho. El objetivo de la presentación es revisar desde el punto de vista de IAS la normativa de contención de la diseminación de agentes con resistencia a los antimicrobianos de importancia en salud pública, en establecimientos cerrados de salud. Reforzaremos también las medidas efectivas con evidencia científica que se deben cumplir en el área clínica en la presencia de la ISO. Y reforzaremos el conocimiento de epidemiología, de control de infecciones, las actividades preventivas propias del PCI, un pequeño repaso de todo lo que desde el punto de vista de control de infecciones, de epidemiología de control de infecciones. Contarles que las RAM es un fenómeno que aparece en forma natural con el tiempo y generalmente por modificaciones genéticas. Sin embargo, el proceso se va acelerando por el mal uso y el abuso de los antimicrobianos. Uno de los factores que ayudan a su diseminación son la globalización y los viajes, ¿no es cierto?, a través del mundo. El mal control de las infecciones, las condiciones sanitarias deficientes y la manipulación inadecuada de los alimentos fomentan la propagación de las ramas. Si nosotros vemos en la diapositiva, ¿no es cierto?, esto es una mirada de los viajes de un día, de todos los viajes del mundo. Entendemos muy bien con esta diapositiva que ahora ya no se requiere o no se necesitan los 88 días de vuelta al mundo, sino que con 24 horas podemos recorrer el mundo completo y junto con nosotros todos los agentes que nos llevamos y portamos. Esta investigación que presento está basada en datos recogidos en el año 2015 de una gran red de hospitales de la Unión Europea, sumado además Noruega e Islandia. Trabajo publicado en el Lancet. Sobre esta información, mediante estimaciones matemáticas, los autores calcularon que ese año hubo 670.000 infecciones causadas por bacterias multiresistentes, a consecuencia de las cuales murieron 33.110 pacientes. Estas estimaciones tienen en cuenta proyecciones sobre la población total de los países estudiados y la mortalidad atribuida a cada una de las bacterias, entre muchas otras variables. Además, se calcula el número de años perdidos debido a la enfermedad, discapacidad o muerte prematura. Aquí vemos el total, ¿no es cierto? Y acá en esto los años perdidos por discapacidad. Los pacientes con infecciones causadas por bacterias farmacoresistentes corren mayor riesgo de tener malos resultados clínicos y morir, ¿cierto? Además del consumo de más recursos sanitarios que los infectados por cepas no resistentes de la misma bacteria. En esta lámina les presento un trabajo de O'Neill que he hecho en el año 2014, que es una proyección al año 2050 de la mortalidad y del impacto que acarrearía de continuar a este ritmo con la multiresistencia. Vemos el mapa del mundo y la mortalidad, en el peso de la mortalidad y con las condiciones que esto se reflejaría en el año 2050.
aparte de la reducción del 2 al 3,5% del PIB y el costo mundial de 100 billones de dólares. En esta otra lámina les presento que en el CDC informa que el número mínimo estimado de enfermedades y muertes causadas por la resistencia a los antibióticos es al menos 2.049.442 enfermos y 23.000 muertes. Se incluyen patologías causadas por bacterias y hongos. El número mínimo que se estima es al menos de 250.000 enfermos y 14.000 muertos por Clostridium difficile, una infección bacteriana única que, aunque su tratamiento no es significativamente resistente a los fármacos utilizados, está directamente relacionado con el uso y la resistencia a los antibióticos. Esta información es la que presenta el CDC de Estados Unidos. La resistencia de Escherichia coli es lo que nos está, aquí en esta lámina les reflejo el aumento de los costos. Entonces, la resistencia a Escherichia coli es una de las clases de medicamentos más utilizadas en el tratamiento de las infecciones urinarias, son la fluoroquinolona, y está muy generalizada. En muchos países este tratamiento es ineficaz en más de la mitad de los pacientes. Y se han realizado varios estudios que demuestran el aumento significativo en los costos. Este aumento se presenta en esta lámina, ¿no es cierto?, de la investigación de Tumbarello en el año 2010, donde grafican los costos de infección urinaria por Escherichia coli resistente a antibióticos, donde los costos se elevan en más del 50%, ya que en promedio suben más de $6.000. El costo de otras guías pudiera llegar más significativamente aún, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación mecánica. Hay muchos trabajos que se presentan, pero si vemos que una infección urinaria aumenta $6.000, imagínense lo que cuestan o podrían llegar a costar otras patologías. La RAM es un problema complejo que afecta a todas las sociedades y depende de los múltiples factores relacionados entre sí. Las intervenciones aisladas tienen muy poco impacto y para minimizar la aparición y propagación de la resistencia antimicrobiana son necesarias las acciones coordinadas entre países, ya que se requieren más inversiones e innovaciones en la investigación y desarrollo de nuevos antimicrobianos, vacunas y pruebas diagnósticas de laboratorio. En esta 68ª Asamblea Mundial de la Salud se aprobó un plan de acción mundial y se destaca la necesidad de un enfoque eficaz basado en el concepto de una salud que requiera la coordinación de numerosos actores y agentes internacionales. La OMS ofreció a los diferentes países asistencia técnica para que elaboren sus planes de acciones nacionales y refuercen su sistema de salud y vigilancia, de modo que puedan prevenir y gestionar las RAM. Asimismo, está colaborando con los asociados para reforzar las evidencias y reformular nuevas respuestas a esta amenaza mundial. El Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS se sustenta en un enfoque normalizado en la recopilación y el análisis y el intercambio de datos sobre la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial para orientar la adopción de decisiones e impulsar la acción local, nacional y regional, donde se destaca reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces en saneamiento, higiene y prevención de las infecciones. Es decir, aquí entra el programa de control de infecciones a tallar en lo que es el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia Microbiana, por lo que se requiere que en todos los países del mundo haya un programa de control de infección. En el 54º Consejo Directivo de las Américas, ¿no es cierto?, se presentó este plan para empezar a trabajar en un comité regional para las Américas, es decir, ya en nuestro continente. El requerimiento es trabajar en el continente americano. En Chile, en el año 2015, se incorpora a la lucha mundial contra la RAM, ratificando este acuerdo de la OMS y se compromete a diseñar su plan nacional quinquenal. En 2017, el Plan de Acción sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, cuyo propósito principal es la prevención de la diseminación en forma endémica o epidémica de agentes con resistencia a los antimicrobianos de importancia de salud pública, ARAIS, y su consecuencia el establecimiento de atención cerrada. Este plan contempla actividades que involucran programas de control de infecciones en todo el país, en el ámbito público y privado, y se trabaja en reducir la incidencia de infecciones mediante medidas de prevención de infecciones, higiene y medidas sanitarias efectivas, relevándose el rol de infecciones nacionales orientado a la prevención y control de las IAS. Y aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo está en nuestro
Plan Nacional, la vigilancia integrada a la región. Dentro de la fortaleza en que el país existe un programa de control de infecciones ya hace 40 años, con normativa establecida, actualizada y basada en evidencia. Con un sistema de vigilancia de síndromes clínicos, vigilancia de resistencia antibiótica y estudio de brotes. Se establece además dentro de las actividades del programa las intervenciones en base a supervisión de los procesos, evaluaciones externas, obligatoriedad de capacitaciones en IAS a directivos clínicos. Todos los directores y subdirectores médicos tienen la obligación de tener un programa de control de infección. Es así como el 7 de noviembre del 2018 del programa de control de infecciones se aprueba esta norma técnica de ARAIS, la número 203, sobre contención de la diseminación con la descripción de las medidas preventivas implementadas desde el programa. Y en su numeral 7 dice que se reemplaza el contenido de lo que nosotros hacíamos de vigilancia, de prevención y control de infecciones por enterococo resistente a vancomicina a una nueva vigilancia. Y se describe todo el marco regulatorio vigente que da sustento, ¿no es cierto?, a esta promulgación, y es todo lo que es el Reglamento Sanitario Nacional, la Ley de Deberes y Derechos, y el sistema con el objetivo de esta norma de definir un sistema de vigilancia a la resistencia antimicrobiana en microorganismos que causan IAS con potencial carácter epidémico o de importancia en salud pública. El 15 de mayo se instruyó la incorporación de aumentar a Cándida, ingresar la Cándida auris como ARAIS, dada la información internacional que la declaraba como agente emergente en Asia desde el año 2019. Del año 2009. Y se declaró que ya en la América Latina del año 2012 en Venezuela y 2016 había circulando ARAIS en Colombia. La emergencia y la diseminación de Cándida auris se está presentando en forma de brotes de ella y principalmente fungemias o infecciones invasoras de moderada magnitud pero de alta letalidad. El 12 de marzo del 2019 se modificó la norma técnica del PCI, que norma la Vigilancia Nacional de Resistencia a los antimicrobianos en agentes que pueden producir IAS, y su cambio se fundamenta principalmente en la necesidad de actualizar el listado de agentes sometidos a estudios y confirmación por el Instituto de Salud Pública de Chile debido al cambio epidemiológico de los agentes identificados, a las prioridades identificadas por la OMS y a las actuales tecnologías disponibles por los laboratorios clínicos del país. La idea, ¿no es cierto?, es esta nueva vigilancia, es generar información para la acción, determinando la magnitud del problema, observando las tendencias de la resistencia y detectando a su vez las resistencias emergentes y si algún tipo de resistencia está diseminándose en algún servicio clínico o está asociado a un brote epidémico. Entonces, tenemos un propósito, ¿no es cierto?, de generar información en un contexto epidemiológico nacional que oriente a la autoridad sanitaria en generación de políticas y protocolos en los sistemas de atención en salud orientados a prevenir, identificar y contener la emergencia de resistencia microbiana, así como la toma de decisiones locales en los programas de control de infecciones en distintos tipos de prestadores e institucionales del país. Para realizar el estudio de resistencia a los antimicrobianos se mantiene la forma utilizada hasta ahora, realizando 2 estudios de prevalencias anuales de un mes cada uno, los meses de abril y septiembre. La información que se reporta debe corresponder a IAS y se descartan colonizaciones, y la duplicidad de muestras se reporta en el SICARS, en los establecimientos de la red asistencial, y las clínicas deben hacerlo llegar al MinSal. En el programa de control de infecciones, toda la información de la vigilancia se reporta por el SICARS, y esto incluye el reporte de la resistencia antimicrobiana. Entonces se mantiene tal cual los meses de abril y septiembre. Y lo sí que sí es importante que la información que se reporte corresponde solo a IAS, o sea, solo a infecciones adquiridas en el establecimiento. No se deben reportar las colonizaciones, las infecciones en la comunidad o cultivos de IAS ocurridas en otro establecimiento. Eso se mantiene exactamente igual como antes. Los agentes que se deben considerar en la vigilancia están definidos, así como los métodos de prueba a utilizar y las respectivas técnicas de laboratorio estarán todas debidamente estandarizadas por el mismo establecimiento y descritas en sus protocolos, y será acorde a todo lo que nos incluye el Instituto de Salud Pública. La información obtenida en ambos meses se sube a la plataforma ministerial SICARS y las clínicas informarán directamente a la Serena.
Los establecimientos contarán además con la información de patrones de resistencia a los antimicrobianos de otros agentes de importancia, los que han sido identificados localmente e informados perentoriamente al MinSal en cuanto se presenten. Entonces, estos son los obligatorios que nosotros debemos informar los meses de abril y septiembre. Independiente de la vigilancia, ¿no es cierto?, de los 2 meses, se deben realizar los estudios específicos de las muestras que nosotros vamos recibiendo en el año, o sea, el laboratorio va encontrando en el año. Entonces, estos estudios específicos son los de interés del estudio de resistencia, ya sea de infecciones o de casos con colonizaciones de nuestras muestras clínicas. Estos se pueden pesquisar durante todo el año calendario, los que deben ser estudiados por el Instituto de Salud Pública con el estudio de resistencia definitivo. Es decir, el Instituto de Salud Pública da la respuesta definitiva de que efectivamente es un ARAIS. Y la confirmación de la resistencia observada y de acuerdo al escenario epidemiológico, si hay brote, por ejemplo, se realizan estudios de clonalidad. Las condiciones de envío de las muestras, las técnicas de los estudios y tiempo de respuesta al resultado de los exámenes están todos estandarizados y publicados en los protocolos por el Instituto de Salud Pública. La confirmación del hallazgo de ARAIS será informado al establecimiento del MinSal por correo institucional. Entonces, en el laboratorio, de confirmarse el hallazgo de ARAIS, producto de vigilancia o resultado de examen, de bacterias productoras beta-lactamasa o carbamazepinasa específica o cepa de Staphylococcus aureus con resistencia intermedia o resistencia a vancomicina, se deben enviar las muestras al Instituto de Salud Pública, quien confirma que esto es así o rechaza, ¿no es cierto?, de que sea un ARAIS. Si lo confirma, se informa de inmediato al establecimiento que envía la muestra y al MinSal por medio de correo electrónico institucional. Es decir, se hace oficial el reconocimiento de este ARAIS al ministerio y al servicio que envió la muestra. En el hospital o en el establecimiento que envió, si es un brote, si no es una muestra aislada, sino que es un brote, se debe de inmediato a informar a la autoridad sanitaria regional. Todos los brotes se deben informar a la SEREM. Si es una muestra que no corresponde a la vigilancia, si es una muestra durante el año, se hace un estudio de la resistencia antimicrobiana en casos específicos. En el Instituto de Salud Pública realiza los estudios de resistencia y confirma el estado definitivo y confirma la resistencia observada en cada caso. De acuerdo al escenario epidemiológico, si es que hay brote, se hace el estudio de clonalidad. ¿Pero qué es un ARAIS? Un ARAIS son microorganismos cuya resistencia o mecanismo de resistencia antimicrobiana representa un riesgo para la salud, debido a su eventual diseminación, por limitar significativamente las opciones terapéuticas, por el aumento de la mortalidad, por aumento de los costos de tratamiento, o por asociarse a brote y a la posibilidad de transferir su mecanismo de resistencia a otras bacterias. ¿Qué es un paciente con infección por ARAIS? ¿Qué entendemos? Todos debemos comprender que es aquel que presenta manifestaciones clínicas, signos y síntomas como consecuencia de la presencia. Es una infección activa. Y aquel que está colonizado es un paciente por un ARAIS, es aquel en el cual se detecta en una muestra clínica o de vigilancia, pero no presenta las manifestaciones clínicas ni signos y síntomas a consecuencia de esto. Vamos a revisar entonces ahora la norma de contención de ARAIS en establecimiento de salud, la norma técnica número 203 del año 2018 del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir la diseminación en forma endémica o epidémica de ARAIS y sus consecuencias en establecimientos de atención cerrada, y se debe aplicar en todo prestador de atención cerrada del país. ¿Cuáles son las responsabilidades? Las responsabilidades que nos dice la norma, nos dicta la norma, están relacionadas con el director técnico y con el programa de control de infecciones en principio, en las primeras responsabilidades. Aquí lo más importante a considerar es que el programa de control de infecciones debe depender de la dirección del hospital. Eso es lo más importante a considerar, que en todos los hospitales y clínicas el programa de control de infecciones depende de la dirección del hospital. La dirección
puede ser el subdirector médico, en el caso sobre todo si el director no es médico, porque las medidas que se deben tomar influyen y están relacionadas, ¿no es cierto?, con la práctica clínica, están asociadas a costos y a recursos humanos. Entonces, el director velará por la presencia de los recursos necesarios para el cumplimiento de la normativa, autorizará los estudios de colonización indicados en la norma e informará al MinSal la presencia de un ARAI al establecimiento de salud que dirige. Entonces, es fundamental que el director comprenda que es su obligación. Luego viene el programa, lo que deben hacer los programas, ¿no es cierto? Y luego de eso, lo que deben hacer los profesionales responsables del laboratorio de microbiología, la jefatura de los servicios clínicos y de apoyo, y el personal a cargo de la atención del paciente. Es muy importante que comprendamos que estas responsabilidades deben ser conocidas por todos y cada uno cumplir o intentar cumplir al máximo para que no tengamos la diseminación, ¿no es cierto?, de estos agentes multiresistentes y que en resumidas cuentas nos va a afectar a todos. Se requiere que el laboratorio de microbiología trabaje o tenga una mirada, no solo una mirada de sus muestras, de su calidad interna, su calidad externa, sino que también mire, lo que yo digo, que mire hacia el hospital, mire hacia los pacientes y veamos cómo está nuestro servicio y cómo está nuestra realidad y comunicarse, ¿no es cierto?, con todos los clínicos y dar a conocer toda la información de la resistencia de los antimicrobianos para tomar la mejor decisión, para que los clínicos tomen una mejor decisión. Por supuesto, esto debe ser apoyado por la jefatura de los servicios clínicos y el cumplimiento directo del personal a cargo de la atención de los pacientes. ¿Qué medidas administrativas se deben tomar cuando nosotros estamos en presencia de un ARAIS, específicamente en el laboratorio? Realizar pruebas de tamizaje fenotípico, ¿no es cierto?, de carbapeneasa, de acuerdo a las indicaciones del ISP. El envío a la brevedad del ISP de la infección o localización sospechosa de ARAIS es fundamental. En el laboratorio deben estar los registros, el registro de la identificación de la muestra, del envío y, por supuesto, del resultado. De sospecharse brote epidémico, se envía de inmediato la cepa, ya lo hemos dicho, para el estudio de clonalidad, porque se debe informar al Instituto de Salud Pública que se trata de una cepa para un estudio de brote. La colonización o infección por ARAIS siempre es motivo para organizar la atención, nunca para tratar de discriminar a nuestros pacientes. O sea, nosotros no podemos discriminar a los pacientes por tener un ARAIS. No podemos dejar de ingresar o trasladar o dar de alta precoz. Eso no está dentro de las cosas que uno puede hacer. Toda muestra de ARAIS en el nivel local, sospechoso o confirmado, siempre será considerado como resultado crítico en el laboratorio. Y aquí nos mezclamos, ¿no es cierto?, una actividad con calidad en que nosotros consideramos un resultado crítico que debe ser considerado por todos los laboratorios de Chile, la presencia de un ARAIS. Debemos tener las normas establecidas con anterioridad. Cuando nosotros trabajamos debemos pensar, ¿no es cierto?, en todo lo que nos puede, en este momento podemos estar considerando lo que nos puede pasar y debemos estar preparados para recibir y por eso debemos tener una directriz institucional que sea conocida por todos. Esto debe tener protocolos, ¿no es cierto? Estos protocolos deben ser instructivos analíticos y protocolos de derivación. Y en el laboratorio del resultado crítico, tiempos, mecanismos, responsables y registros que se van a considerar. Debemos pensar, ¿no es cierto?, que la implementación de las medidas no deben pasar 6 horas jamás antes de instalar. O sea, es antes de 6 horas. Y el resultado crítico así debe decirlo. Y esto debe ser evaluado a lo menos 2 veces al año de que se está cumpliendo esta normativa. El inicio y el fin del aislamiento son importantes. Quienes pueden solamente considerar inicio y fin, el profesional a cargo del paciente siempre instalarlo a la brevedad, ¿no es cierto? Y siempre con conocimiento del programa de control de infecciones. El programa debe ir a ver que efectivamente esto está instalado, el fin de las precauciones de contacto, la indicación de corte y la solicitud de cultivo de contacto. También el tema de que el programa de control de infecciones solamente puede
hacerlo. ¿Qué pueden hacer los directores de hospitales y clínicas? Nos dice la OMS. Es importante y es muy importante que los directores se vean involucrados y estén presentes en este tema. Los directivos en general, los directivos, tanto el director como los jefes de servicio. Debemos tener metas locales y oficiales de erradicación de transmisión cruzada de ARAIS específica para el establecimiento. O sea, nuestros pacientes no pueden tener una IA por ARAIS. Eso es lo que nosotros quisiéramos que no se presentara. Para esta meta se entenderá eliminar o reducir la incidencia en escenarios sin brote, es decir, debemos conocer nuestra endemia. Ojalá esta sea igual a 0. Y estas estrategias siempre deben estar documentadas. Siempre nosotros debemos consignar, ¿no es cierto?, cuando se va de alta el paciente, en un lugar visible de la precrisis que el paciente está colonizado, porque esta recomendación, 1 año. El resumen de traslado debe decirlo también si va desde un prestador institucional de atención cerrada a otro prestador, o entre los servicios, y en especial entre los servicios de apoyo. Si el paciente va a un servicio de apoyo, por ejemplo, a imágenes, debe considerarse y debe informarse por los aseos posteriores. Considerar que los ARAIS pueden también pueden presentarse un brote, y este debe ser por supuesto, notificado por los conductos regulares a la Autoridad Sanitaria Regional, al MinSal y de manera inmediata. No podemos quedarnos con la información. Y también, por supuesto, cumpliendo todas las normativas vigentes, debe considerarse y reportar la IA si es que es una IA, o un ENO si es que es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué otras medidas rutinarias en pacientes y otras situaciones que se nos presentan? En primer lugar, nosotros debemos cumplir todos, ¿no es cierto?, las precauciones estándar. Siempre estar pensando, sospechando de aquellos pacientes que tienen una infección activa o que se sospecha una infección, utilizando las precauciones estándar. Y eso a partir de la unidad de emergencia. Capacitación al personal clínico en precaución estándar al ingreso en las orientaciones, en las instrucciones, y cada vez que se vea que haya incumplimiento o modificaciones de las normativas. Siempre es importante registrar las coberturas de las capacitaciones. Debemos tener conocimiento de qué personal está capacitado y quién no. El ingreso de un paciente con ARAIS que nos llega trasladado, ¿no es cierto?, de alguna otra institución, debemos recordar que la colonización puede durar hasta 12 meses. Si está sin infección activa, se ocuparán precauciones estándar. Si está con infección activa en estudio, precaución estándar más precaución de contacto, desde el ingreso o hasta su descarte si es sospechoso. Y por supuesto el estudio etiológico de la infección actual, y se descarta el ARAIS con la presencia, ¿no es cierto?, por el laboratorio, o se mantiene. La búsqueda activa de pacientes colonizados sin infección, pacientes que no están infectados, solo colonizados, no vale la pena andarlos buscando. No hay evidencia de efectividad. Si se llega a hacer una asociación local, porque es cara, y debe estar en conocimiento del PCI. En la colonización o infección nunca será causal de rechazo, eso siempre debemos recordar. No se deben limitar las prestaciones, no se debe establecer conductas de segregación de los pacientes, y dado que no hay beneficio directo para el paciente, si llega a hacerse búsqueda activa de los pacientes colonizados, esto debe estar a cargo de la institución, el costo, y por supuesto autorizado por la dirección. ¿Qué medidas frente a casos de ARAIS en instituciones con casos confirmados, sospechosos y en ausencia de brote? ¿Qué medidas vamos a tomar? Siempre precaución de contacto. Ya dijimos que con infección activa se pasa de precaución estándar a precauciones de contacto en pacientes infectados o también colonizados. La sospecha, si no está confirmada, se puede descartar el diagnóstico, y está descartado por el ISP, se puede levantar el contacto. Entonces, paciente con sospecha, si se confirma o no, si se descarta, se suspende las precauciones de contacto, pero si se confirma, se deben mantener esta precaución. Siempre debemos recordar que se deben estar evaluando y supervisando en el servicio clínico las precauciones de contacto que se están cumpliendo efectivamente, correctamente.
Si hay términos de aislamiento de paciente, debe haber un criterio definido institucional previo. Las precauciones de contacto se mantienen, ¿no es cierto?, hasta el alta en pacientes con secreciones y fluidos que permitan exposición. Es decir, si el paciente está eliminando fluido, nosotros el mejor criterio es mantener estas precauciones de contacto. Pero si el paciente no tiene fluidos o secreciones que estén eliminando, solamente una colonización, y el paciente está solamente colonizado, pero no hay eliminación de secreciones, nosotros podemos tomar la medida, se podría tomar la medida de tener las precauciones de contacto hasta luego de 2 hisopados rectales o otra muestra que se considere, y una periodicidad semanal es lo más usado, hasta 2 muestras de cultivo negativo. Entonces, pacientes que están con muy larga data de hospitalización, podríamos tomar esta medida. ¿Qué vamos a hacer con el programa de aseo y desinfección especial de superficies de alto contacto? Supervisión del aseo, ¿no es cierto? Tenemos siempre el aseo se debe supervisar, no estar seguros de que esto está bien hecho. Esto debe ser supervisado. ¿Cómo prepararon los desinfectantes? ¿En qué condiciones están? ¿Están en las concentraciones indicadas? ¿Cómo se hizo el aseo de superficie? ¿Dónde se eliminaron los fluidos? ¿Se utilizaron bien las redes? ¿Se están cumpliendo las normativas? ¿Se hizo aseo de desinfección de posibles reservorios? ¿Cómo vamos a hacer el aseo diario, el aseo concurrente? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo vamos a hacer el aseo terminal? ¿Cómo vamos a dejar la sala? ¿Cómo va a quedar esto? No es conveniente hacer terminales, ¿no es cierto?, y dejar la sala sin uso. El aseo terminal se hace y en la sala se puede usar de inmediato. Siempre con supervisión. ¿Qué vamos a hacer con aquellos pacientes que requieren cardiocirugía o artroplastía donde existe algo de evidencia en cuanto a la eliminación de Staphylococcus aureus como viricina? En ese caso, nosotros también deberíamos dejarlo descrito si se va a usar o no se va a usar y si se va a autorizar o no se va a autorizar. ¿Qué vamos a hacer con el material, con los artículos y dispositivos utilizados en estos pacientes? Lo habitual. El proceso de esterilización y desinfección de los artículos es lo que se hace en lo habitual, igual como en todos los otros dispositivos. Se supone que la esterilización, ¿no es cierto?, va a eliminar todos los agentes, incluyendo los multiresistentes. ¿Qué vamos a hacer con el traslado de pacientes? Cuando nosotros trasladamos a los pacientes debemos considerar precaución estándar a los infectados, más precaución de contacto, y aquellos que estén colonizados, precaución estándar. Por lo tanto, debe decir y debe estar consignado esto en la hoja de traslado. ¿Qué vamos a hacer si nos presenta un brote? Ya se nos presenta un brote de ARAIS. ¿Qué vamos a hacer? Se investigará. Se tiene que comenzar con la investigación y determinar las medidas a tomar por el PCI local, porque va a depender de qué tipo de infección se trata. Y será un programa específico de supervisión. Recordar la importancia de la supervisión del cumplimiento de la precaución estándar y precauciones de contacto. Debemos considerar muy altamente que todo lo debemos supervisar. Se debe saber que efectivamente se están haciendo las cosas bien. De no lograr contenerse el brote en el establecimiento, se implementará una cohorte. Nosotros, ¿qué entendemos por cohorte? Es una sala compartida, porque estamos en un brote, o sea, hay más de un paciente, hay varios pacientes. Podemos compartir solo aquellos que tienen el mismo ARAIS, y eso está confirmado por el ICP. Eso es una cohorte. Debe tener personal exclusivo, o sea, el personal no puede ver a nadie más, aunque tengamos 2, 3 pacientes, a nadie más, solo para ellos. Restricción de visita, y la cohorte debe considerar personal de salud solamente, y si no podemos controlarlo, debemos incluir el médico también dentro de esta cohorte. O sea, no puede atender a nadie más durante la atención de la paciente hospitalizada. ¿Qué consideramos, dado que la supervisión para nosotros es tan importante y es muy relevante en los servicios con pacientes infectados o colonizados por una ARAIS? Debe implementar siempre un programa de supervisión del cumplimiento de las precauciones. Esto es fundamental para terminar con los brotes y es fundamental para terminar con las infecciones. En las precauciones estándar, la supervisión evidentemente se focalizará en la higiene de manos,
con agua y jabón o con alcohol gel. Y el personal clínico y las visitas deben ser capacitados y las visitas informadas de las medidas que se deben adoptar. Se les debe enseñar a lavar las manos a las visitas, se les debe decir dónde y cómo. El personal en general debe ser educado y evaluado en el correcto uso en el momento de la atención y debe ser no punitivo. La idea no es estar retándolo, sino que enseñando para el mejor cumplir. ¿Qué medidas debemos considerar también para la precaución de contacto? Primero, ya hablamos, ¿no es cierto?, la habitación individual del paciente, pensando en que no estamos en prótesis, sino que estamos en el primer paciente que encontramos con un ARAIS. Esta habitación debe ser con una sala cama ocupada. Aunque tengamos una sala con más camas, solo debe estar en una habitación individual. Cubículos de atención pueden ser, pero solo separados físicamente con muro. No sirven biombos, no sirven paneles que no sean sólidos u otras estructuras que no sean sólidas. Entonces, nos sirve solo una habitación con el lavamanos accesible y alcohol gel y baño de uso exclusivo. Los pacientes con el mismo ARAIS pueden compartir la habitación. No podemos hacer mezclas de pacientes por el hecho de tener ARAIS. Importante y relevante la higiene de manos. El uso de equipos de protección personal. Debemos contar con todos los elementos, ¿no es cierto? Para todas las personas que ingresen a la habitación del paciente deben contar con estos equipos de protección personal, ya sea personal de salud o la visita. Y deben ser colocados antes de ingreso a la habitación, delantal manga larga, guantes desechables para la atención directa de los pacientes o con el contacto del ambiente inmediato. Todos los insumos y los dispositivos deben ser de uso individual. Y por supuesto también el material de aseo debe ser individual. Siempre estaremos realimentando en nuestras observaciones cuando nosotros vamos pasando, ya sea en forma de una supervisión directa o indirecta, inmediata y no punitiva. Si observamos que hay un incumplimiento, se debe retroalimentar de inmediato al funcionario, al personal que sea, en forma no punitiva, de inmediato. Recordar que se termina el aislamiento al alta o si nosotros vamos a proceder antes con lo normado, en tomar cultivos previos para poder soltar el aislamiento. Y la limpieza siempre concurrente y terminal. ¿Qué va a pasar con la colonización, no es cierto? La búsqueda de contacto. Cuando nosotros empezamos a buscar contacto de los pacientes que se presentó un ARAIS y empezamos a buscar quién estaba al lado, quién estuvo con este paciente para ver si se infectó o si se traspasó la resistencia, si está infectado, si hay traspaso de resistencia. Entonces necesitamos buscar a pacientes que hayan compartido la misma habitación con el paciente infectado y hayan sido tratados por el mismo personal, independiente de cuánto esto ocurrió. No se consideran por ningún motivo los espacios comunes como los ascensores, las salas de espera. Eso no es relevante en este caso. Son pacientes que hayan sido atendidos por el mismo personal o que hayan compartido la misma habitación. Se puede considerar también dentro de esto de buscar a lo mejor algún personal de salud que también esté colonizado. ¿Qué otras medidas se consideran ahora para cuando ya tenemos hecha una cohorte? Tenemos que definir el espacio físico exclusivo, quiénes, dónde, cómo van a estar en esta estación. Tiene que tener una estación de enfermería separada, tiene que tener sectores de insumos separados y como baño, qué baños pueden ocupar, si es exclusivo, ese servicio higiénico. El personal siempre debe ser exclusivo. En el caso del personal médico, se propondrá, ¿no es cierto?, al uso de personal exclusivo, pero de no ser posible, se programará la atención al final de la jornada y que no realicen posterior a otros pacientes hospitalizados, que puedan estar con tratamiento antimicrobiano, ¿no es cierto? Y la finalización o el cierre de la cohorte cuando ya no existan más pacientes con criterios de inclusión. Resumen, se estableció un marco normativo nacional que define las acciones para la contención de ARAIS y cada hospital debe adecuarlo a lo local. Se hace énfasis en la supervisión de los procesos, es súper importante este tema. En los hospitales debemos revisar y actualizar la normativa local y se requiere considerar los aspectos estructurales, económicos y recursos humanos involucrados en este cumplimiento.
El uso incorrecto, ¿no es cierto?, de los antibióticos supone un alto riesgo para todos nosotros. Cuando nosotros planificamos, siempre pensamos que todas las cosas van a salir súper bien. Pero la realidad, y lo ha demostrado este último tiempo, no siempre es como pensamos. Y debemos pensar en todas las cosas, en el plan B, en qué cosas nos pueden fallar y cómo podemos solucionarlo, ojalá en nuestros instructivos. Nosotros, aquí, no puedes resistirme, ¿no es cierto? Hay personas, hay agentes que no se pueden resistir, pero sí podemos prevenirlo. Y aquí vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la epidemiología y control de infecciones bien rápidamente, bien breve. Considerar que en la cadena de infección el desarrollo de una infección sucede en un ciclo que depende de 6 factores: agente infeccioso, reservorio de agente infeccioso, puerta de salida, vía de transmisión, huésped susceptible y puerta de entrada. Siempre en todas las infecciones debemos considerar esta cadena. La fuente, principalmente humanos, ¿no es cierto? Los reservorios humanos son los pacientes, el personal de salud y las visitas que nos pueden traer agentes. La puerta de salida, la salida de microorganismos desde el reservorio, la piel, las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto urinario, el tracto gastrointestinal, el tracto reproductivo y la sangre. Ahí van a estar siempre los microorganismos. Debemos considerar que ahí siempre hay agentes, independiente que sean multiresistentes o no. La vía de transmisión, contacto directo, indirecto, transmisión aérea, fuente común, transmisión mediante un elemento intermediario, por ejemplo, el alimento que nos pueda dar una transmisión de algún elemento, o por vehículo común, objetos o fomites contaminados, y los vectores. Los vectores, en realidad, es muy raro que un vector produzca infecciones IAS. Dentro de la cadena de infección, el huésped susceptible es un ser vivo que puede ser infectado por un agente infeccioso y que nos va a provocar una enfermedad. La historia natural de la enfermedad debemos conocerla, debemos saberla y saber todos los elementos para poder saber qué factores de riesgo del huésped, que generalmente son la edad, la enfermedad crónica, el estado inmunitario, los factores genéticos y los factores generales de resistencia. Y la puerta de entrada, sitio donde ingresa el agente infeccioso del huésped. Sabemos, ¿no es cierto?, las mucosas, lo sabemos muy bien en estos últimos periodos, en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, las mucosas, el aparato respiratorio, las cavidades y la pérdida de continuidad de la piel. Aquí es importante recordar en la pérdida de continuidad de la piel que nosotros con el lavado de manos podemos hacernos daño. Entonces debemos cuidar nuestras manos y debemos cuidar la continuidad de la piel y evitar lesiones. Lavarnos muy bien las manos. ¿Qué son las precauciones estándar? Las precauciones estándar es el conjunto de medidas destinadas a minimizar el riesgo de infección, es decir, entre el personal de salud y paciente personal de salud, y de paciente a paciente, por patógenos que se transmiten por contacto de sangre y fluido corporal de alto riesgo. O sea, debemos sospechar de todos los pacientes. Eso es la idea de la precaución estándar. Aplicación, ¿no es cierto?, de las sospechas de todos. ¿Cuáles son los pilares o cuáles son los elementos de las precauciones estándar? En primer lugar, y por lejos, la higiene de manos, la técnica séptica, la limpieza, desinfección y esterilización de equipo, las prácticas de inyección y acceso a los accesos intramusculares seguros, el aislamiento de los pacientes, la higiene respiratoria y el aseo de desinfección de área. Vamos a revisar un poquito cada uno de estos ítems. Con el BES, ¿no es cierto?, lo más importante, el lavado de manos. La ciencia nos dice dónde están los agentes principalmente dentro de las manos. Y nosotros sabemos y debemos hacer énfasis en ello para cuando nos lavamos. Y debemos lavarnos antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una técnica séptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto y después del contacto con el entorno del paciente. La componente de la técnica séptica, ¿no es cierto? Importante aquí decir la higiene de manos siempre, la preparación del procedimiento, el uso de protección personal, la limitación de área y campos estériles, el uso de antiséptico, que puede ser alcohol, clorexidina o povidona iodada, uso de material estéril o con desinfectantes de alto nivel. En cuanto a la esterilización y desinfección de los elementos químicos, siempre la esterilización es lo mejor. Pero no siempre se puede hacer. La esterilización elimina toda forma de vida. Importante aquí, es decir, que todos los procesos que se realizan en la unidad de esterilización están todos estudiados y se realizan. Pero los que se realizan en los servicios clínicos, es decir, guardar como corresponde el material estéril, también es muy importante para guardar la esterilización. La desinfección de alto nivel,
que es un proceso un poco menor porque no elimina las esporas, se da en la endoscopía. Para en los endoscopios flexibles se utiliza la desinfección de alto nivel. Y la desinfección de nivel intermedio, aquí tenemos cloro y alcohol, que solo elimina algunos microorganismos y no elimina esporas. Y no puse la desinfección de nivel bajo, de bajo nivel, que es los amonios cuaternarios, que en realidad los usamos solo para limpieza de piso. Las punciones vasculares e inyecciones seguras, práctica más frecuente, requiere uso de material estéril y técnica séptica, material contaminado siempre de eliminarse con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y con mayor cuidado de manipulación, nunca recapsular aguja, y todo debe eliminarse según REAS, en materiales recipientes impermeables y resistentes a las punciones. En relación a las precauciones de aislamiento, las precauciones son aéreos, gotas y contacto. Vamos a revisarlas de a una. Precauciones en aislamiento aéreo, gotas de menos 5 micrones. Aquí es fundamental la instalación de la mascarilla. Hacer el sellado de la N95 o si no funciona como una mascarilla común y corriente. La mascarilla N95 para que funcione como tal es como respirador, debe inhalarse y respirar a través de la mascarilla. Para eso se necesita la prueba de sellado. Se requiere también habitación individual y mantener la puerta cerrada. Las patologías que nosotros pensamos y sospechan y se requieren aislamiento aéreo son tuberculosis, varicela, sarampión y herpes zóster diseminado. Cuando usamos precauciones de aislamiento de gotas, gotas mayores de 5 micrones, no se desplazan más allá de 1 metro, ideal habitación individual o bien separación mínima de 1 metro entre pacientes, uso de mascarilla quirúrgica antes del contacto con paciente y distancia de al menos de 1 metro, están generalmente asociadas a precaución de contacto porque son generalmente patologías virales o respiratorias en que hay mucha salida y eliminación hacia fomites que van a dar el contacto directo y el indirecto. Las precauciones de contacto, ideal evitación individual, baño uso exclusivo para los pacientes, se dan las patologías, ejemplos de hepatitis B, Clostridium difficile, rotavirus, infecciones con bacterias multiresistentes, donde nos tenemos que poner delantal, ¿no es cierto?, que sea una pechera impermeable y que se amarre atrás, guantes y la higiene de manos. La higiene respiratoria, toser, estornudar, toser en el codo, en el pliegue del codo, porque eso no damos el pliegue del codo, aunque ahora estemos utilizando el codo de algunos para saludarse. Si nos estornudamos o nos limpiamos la nariz, debe usarse pañuelos desechables y este debe ser eliminado. Y por supuesto, acompañado siempre de lavado de manos. La correcta ejecución siempre del aseo y desinfección debe ser determinada. Bueno, la lucha contra la resistencia a los antibióticos está en sus manos. Eso. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Ha sido una rápida revisión del tema, de todos los temas, principalmente de la normativa, y los invito a leer las normas, están todas en la página del Ministerio en control de infecciones, y su programa de control de infecciones los deben haber recibido en su momento. Bueno, primero que todo queremos agradecer la destacada participación de la enfermera Miriam Sangüesa, que es de la región del Biobío, en cuanto a esta quinta clase, y a continuación vamos a dar el paso a las preguntas, las cuales ya algunas se han realizado en el chat, y vamos a comenzar, estimada colega, con la primera pregunta que dice: ¿se justifica que la mayoría de los COVID se administre amoxicilina con ácido clavulánico, de 875 con 125 como profilaxis para evitar una sobreinfección bacteriana en APS? Todo lo que es antibioprofilaxis, en primer lugar, debe estar normada, pero no veo por qué un tratamiento, una enfermedad viral, deba ser tratada con antibióticos. Ahora, es una antibioprofilaxis, pero mientras no tenga una neumonía, no veo por qué, o sea, eso no debiera estar en esa indicación. No hay motivo. Si estamos sospechando una neumonía, trátelo, pero no antibioprofilaxis. Tenemos otra pregunta que dice: ¿existe un plazo máximo para el envío de la muestra desde el centro de salud al ISP? Nunca, porque el laboratorio solamente no puede determinar qué es una ARAIS, no puede, no está dentro de su potestad. El que solamente determina es el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, es obligación del director de ese hospital enviar las muestras, por supuesto, a través del laboratorio y haciendo toda la gestión en el laboratorio, pero es materia de dirección
el envío de esas muestras al Instituto de Salud Pública y informar al Ministerio. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, si la vigilancia epidemiológica se notifica a SICARS de forma mensual, si se solicita, existen informes trimestrales de infecciones asociadas a la atención de salud que incluye todos los meses. ¿Qué validación científica y epidemiológica o fundamentación tiene efectuar prevalencia de agentes resistentes solo 2 veces al año? ¿En rigor se pierde información de más del 80% de un año? No. Voy a agrandar la letra porque se ve súper pequeña. Ya. No es eso. El estudio de prevalencia es una mirada en todo Chile de 2 meses. No quiere decir que el resto del año, todo el resto de las muestras no se manden a estudio al Instituto de Salud Pública. Y esas son las muestras específicas, esas se deben enviar. Ahora, se hace estudio de prevalencia para mirar esos 2 meses para compararse entre sí. Esos estudios epidemiológicos tienen que tener mucho cuidado porque son muestras pequeñas, pero eso lo hace el ministerio. Es solamente como ir tomando la temperatura de cómo vamos. Caso hay, se presenta multiresistencia en algunos lugares, pero no es la información, no es una información que, es una información epidemiológica que debe ser estudiada y entregada con mucho cuidado, y eso lo hace el ministerio. Eso no es la información específica que debe tomar el servicio o el hospital en forma local de sus muestras. Esto es otra cosa, es vigilancia. Es cómo vamos, es cómo va el país y cómo se están dando los ARAIS, cómo se están presentando. Eso, son 2 cosas diferentes. No sé si se comprendió la respuesta. Después dice, ¿existe catastro de la factibilidad de los laboratorios a nivel del país si posee las condiciones técnicas para identificar agentes con diferentes mecanismos resistentes, fundamentalmente bacilos gram negativos? Mira, en general, la acreditación de los hospitales tipo 1, todos deben estar acreditados, y es todos los hospitales que están acreditados. Luego de su acreditación, en general, reciben una visita al Instituto de Salud Pública para ver sus técnicas y sus, digamos, todo lo que ellos pueden realizar y cómo lo están realizando. Hay un elemento rector de la Instituto de Salud Pública que debe realizar, y es el instituto el que debe ver cómo se están realizando estas normativas, sobre todo los hospitales tipo 1, o sea, los hospitales que tienen alta complejidad, porque de ahí generalmente salen las muestras, aunque los hospitales de baja están recibiendo los pacientes colonizados que puedan ser enviados eventualmente. Perfecto. No sé si alguien quiere realizar alguna otra pregunta más específica. ¿Tenemos el tiempo a favor todavía? Me apuré mucho, parece. No, pero estamos dentro de los tiempos, así que súper bien. Vamos a esperar si es que hay alguna pregunta. Dice, ¿existen intervenciones en APS? Mira, en general, en términos generales, yo diría que lo que más puede hacer la APS es capacitarse en precaución estándar. Todo lo que son los SAR actualmente, ¿no es cierto?, están recibiendo pacientes y deben ser capacitados en precaución estándar. Es muy importante considerar la capacitación y considerar que estamos recibiendo pacientes en este momento y muchas veces no sabemos o no estamos informados de que está mediado por un ARAIS. Entonces, los médicos y el personal de los SAR, y bueno, los SAPOS también, deben estar capacitados principalmente en cómo protegerse y cómo proteger al resto de los pacientes. Eso es lo mejor que podrían, digamos, la mejor medida y la mejor inversión en la capacitación. Dice, otra pregunta, dice, ¿cómo podemos enterarnos en APS que el usuario está colonizado con cierto microorganismo o fue parte de un brote? ¿Cómo podríamos mejorar la comunicación? Eso es, bueno, eso ya son cosas, son palabras mayores, y está relacionado con el modelo de salud nacional, en que la atención primaria, si bien es cierto, tenemos un rol rector, no estamos directamente dependientes, pero es muy importante el rol de control de infecciones, del programa de control de infecciones en el servicio de salud, en que tenga una unidad y una base formada dentro de su APS. Es muy importante este rol, en que
por ejemplo, le pidamos a los pacientes, si han estado hospitalizados, que traigan su epicrisis. Acostumbremos a los pacientes a tener la epicrisis. O también en los hospitales, decirle a los pacientes, si usted va a la atención primaria, lleve sus elementos para que sepan de qué estamos hablando, de qué se está tratando. Y por supuesto, tratarlo con precaución estándar. Perfecto. Dice, estimada, según entendí, el personal tratante es el que indica las precauciones de los pacientes, contacto, gota o aéreo. Sin embargo, en algunas oportunidades no tienen clara la normativa y puede que subimplementen o sobreimplementen, dice, las precauciones. ¿Qué rol Sí. jerárquico cumple el personal de infecciones asociado a la atención de salud, específicamente la enfermera? Bueno, yo ahí clarito les puse que el programa de control de infecciones debe estar total y absolutamente involucrado. Y ese es el motivo de la dependencia de la dirección. La jerarquía del programa de control de infecciones debe ser tal que permita determinar normativa y esto ser apoyado por la dirección del establecimiento. De eso se trata. Es por eso que debe ser dependiente de la dirección. Y eso es una de las primeras cosas que sale en la evaluación del programa de control de infección. ¿Depende o no depende de la dirección? Porque eso le da la jerarquía. Le da por supuesto que va acompañado de la dirección, la norma de controlar se hizo, no se hizo, qué es lo que se debe hacer. Por supuesto que la instalación del aislamiento debe ser inmediato, lo más pronto posible, nunca llegar a las 6 horas. Idealmente bajar estos tiempos. Pero el programa de control de infecciones no se puede abstraer de ir a supervisar. Yo les dije que, en resumen, la supervisión es lo más importante. Debemos estar permanentemente supervisando. Un programa de control de infecciones sentado arriba en una oficina no sirve. Tiene que estar permanentemente supervisando y viendo y trabajando en conjunto con los servicios clínicos. Debemos trabajar en conjunto con los servicios. Debemos estar presentes. Y para consultas y para medidas y para lo que yo les dije, observaciones, de repente si uno ve algo que no está correcto, no punitivo, pero sí se debe aclarar e informar. El personal debe estar inducido y orientado en control de infecciones, en precaución estándar y, por supuesto, medidas de precaución de aislamiento. Perfecto. En el mismo hospital digital tengo entendido que hay cursos de precaución estándar y también de control de infecciones, que también está abierto para hacerlo. Pero es súper importante la capacitación del personal. Estimada Miriam, tenemos otro comentario, o más bien una pregunta. Sí, lo hemos visto claramente en esta pandemia que necesitábamos estar capacitados en control de infecciones. Está totalmente validado. Tenemos otra pregunta, dice, ¿se está haciendo realmente aislamiento en los hospitales públicos? Bueno, los que yo conozco, los que yo sé y los que yo he visitado acá en la región, en clínicas y hospitales, yo tengo entendido que sí. Es una obligación moral, ético-moral, mantener los aislamientos. O sea, imagínate si no cumplimos con eso, es por esto que se debe planificar, porque es caro, es tremendamente caro. Imagínate con cada paciente, tener este nivel de elementos que se requieren, delantales, pecheras, para todo, para el paciente, por cada vez que se le atiende. Y para las visitas. Entonces, por eso debe estar todo planificado y debe estar costeado y conocido por la dirección y autorizado. Entonces, yo creo y quiero creer que estamos todos trabajando en una misma línea y que estamos todos en la prevención del control de infecciones en general, de todas las infecciones, y en especial de este tema que nos llega a todos. Cualquiera de nosotros puede llegar al hospital en cualquier momento, o nosotros o un familiar nuestro, y no querríamos que adquiera una ARAIS, de ninguna manera. Por lo que significa, digamos, porque lo que es uno, digamos, el agravamiento va a depender de la patología que uno tenga, pero si uno le carga a eso una infección asociada a la atención de salud, todos saben que eso ya es un peso más para la patología que uno llegó. Entonces, evidentemente, nosotros quisiéramos que todas las normas se cumplieran. Y ahí está el trabajo y la actividad diaria del programa de control de infecciones, de manera de que esto se cumpla, de que sea digamos, un canal hacia la dirección de las necesidades de los servicios y a su vez
un cumplimiento de las medidas y de todo lo que está programado. Eso. En realidad lo que hay que hacer, lo que hay que tener es creer en el control de infección, tener una gran fe de que esto puede resultar. La prevención siempre ha sido lo mejor. Y la ciencia, creer fe en la ciencia, digamos, en traer la ciencia a la práctica diaria. Eso diría yo que es lo más importante, traer la ciencia a la práctica diaria, a lo que estudiamos en la universidad y recordarlo al día a día. Tenemos otra pregunta, dice, en caso de que se descubra un caso de ARAI, informado desde la ISP en APS, si es, por ejemplo, un pie diabético infectado, ¿en este caso se debería ser derivado de manera inmediata al centro infeccioso de referencia? Yo les dije y les puse que de ninguna manera no debemos hacer eso. Si el agente, la resistencia es una condición del agente, lo que debemos hacer es aislar al agente, pero no al paciente. El paciente no debemos hacer, lo que debemos hacer es la curación como de siempre. El paciente diabético con una herida infectada. Debemos hacer todo lo que sabemos en relación a curaciones, pero de ninguna manera trasladar al paciente o hacerlo porque no tiene sentido. Lo que tenemos que tomar son las medidas, limpieza, aseo, hacer como debemos hacer las cosas y en realidad entre paciente y paciente siempre deberíamos limpiar y hacer aseo concurrente, independiente de que el paciente tenga o no tenga un agente multiresistente. Después tenemos otra pregunta, tenemos hartas preguntas en esta jornada. Dice, ¿cómo obtener con una vigilancia de calidad? ¿Cómo obtener con una vigilancia de calidad? Dice, si los hospitales de baja complejidad tenemos a cargo otras unidades además del programa. ¿Qué se recomienda? Sí, eso uno lo ve que los hospitales de baja complejidad, dado que tienen pocos procedimientos invasivos, se destinan muy pocas horas a control de infección. Yo creo que eso es la importancia de recordarle a la dirección de que cuando uno tiene un brote o cuando uno llega a tener un problema mayor, esto le va a consumir todo el presupuesto del año, porque es carísimo tener un brote, muy caro. Entonces, mejor prevenir, es mejor tener las horas necesarias y un buen control y dedicar horas, hartas horas a capacitación y a supervisión. Yo creo que si uno hace lo que dice el programa, en realidad las horas están más que ocupadas, en realidad falta personal, si se ejecuta como corresponde el programa. Y ahí está el Servicio de Salud, como para que les dé el apoyo necesario con los directivos para dejar las horas que corresponden, aplicar las horas los requerimientos necesarios. Perfecto. No sé si hay otra pregunta, si alguien va a escribir en el chat, sino para finalizar. Esperemos un par de segundos. Agradecerles a todos en general su atención. atención. Una pregunta. Leticia está escribiendo, perfecto. Vamos a esperar que nos escriba cuál es la pregunta específicamente. Agradecerles a ustedes haberme invitado y espero yo haber dejado digamos, el sentimiento de que infección intrahospitalaria, la prevención siempre da resultados. O sea, debemos aplicarnos en esto y capacitarnos y tomarlo bien en serio. Perfecto. Estamos esperando el mensaje de Leticia nomás, que nos está escribiendo la pregunta. A lo mejor no lo he escrito todavía, no he terminado de escribirlo. Dice, señora Miriam, según el programa, son tan pocas las horas que se destinan para un profesional, incluso compartiendo jornada. ¿Existirá por parte de la sociedad o servicios de salud algún plan para mejorar esto? Ahora con el COVID se notó especialmente. Gracias. Mira, en el programa nacional dice las horas que están asociadas a, digamos, los tiempos que deben tener, pero el programa de control de infecciones, y la verdad que se queda corto. Dice que por cada 250 camas debe haber una enfermera a tiempo completo. Obviamente, menos de 200, yo creo que incluso hasta 150 se hace poco. Pero eso es en la jornada completa. Generalmente comparten epidemiología y programa de control de infecciones en la jefatura, generalmente. Evidentemente esto debe ir, yo creo que los tiempos del COVID nos ha permitido o ha llevado el requerimiento y la necesidad de tener un programa de control de infecciones fuerte en todos los hospitales que nos permita a nosotros tener un control de la situación.
Yo creo que esto quizás a lo mejor va a hacer reflexionar a algunos directivos que no lo habían considerado, pero en esto es fundamental el rol del servicio de salud y del hospital mismo, digamos. Y en este caso, llevar la reflexión de que la prevención siempre ha resultado mejor que el tratamiento, o sea, es mucho más barata la prevención que el tratamiento. Totalmente de acuerdo. Pero como en No, todas las cosas, como en todas las cosas y en las casas, la plata es una y hay que distribuirles para todo y va a depender de quién llore más. Así nomás es. Esta es la realidad y lo que yo creo que hay que hacer es pedir y no cansarse de querer tener siempre, y yo creo que también de lo que va demostrando uno en su servicio. Si uno va capacitando, uno va supervisando, uno va haciendo, el director lo va encontrando importante. Si uno se queda en llorar y pensar, me van a traer aquí a mi escritorio más horas, yo creo que eso es medio difícil. Pero si uno demuestra, siempre ha sido bien escuchado. Pero el programa lleva más de 40 años, yo creo que tiene una muy buena, hasta ahora una muy buena evaluación, así que yo creo que es cosa de ponerse el overall y salir a trabajar, creo. perfecto. Yo creo que estaríamos bien con las preguntas, estamos en los tiempos. Esa sería entonces la última pregunta, la que realizó Leticia. Y bueno, primero que todo, nuevamente agradecer a la enfermera Miriam Sangüesa por su destacada e importante participación en este curso. Contarle así también que el próximo viernes 30 de octubre daremos el comienzo al módulo 3 con esta sexta clase, la cual es titulada Resistencia antimicrobiana a nivel de atención primaria de salud, la cual será dictada por el químico farmacéutico Francisco Martínez. Y recordar también que el link de acceso a este curso siempre va a ser el mismo, el cual está en sus respectivos correos, y nuevamente mencionar que cuando nosotros hicimos el envío de los links, hubo un porcentaje súper importante de personas que estaban inscritas, que no les llegó el link, incluso hay personas que se están incorporando recién ahora en esta quinta clase, por lo tanto, mencionarles que este curso dura hasta finales de diciembre. Ustedes pueden ver las clases que ya fueron realizadas a través del Hospital Digital en el canal de YouTube. Y no, eso no va a afectar en cuanto al curso. Dice, estimada Gise, por favor, falta subir el PDF de la... Sí, eso está pendiente, el de la clase número 4. La clase del día de hoy ya está en la plataforma, así que ustedes la pueden descargar. Hay otros comentarios también que dice, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones a la expositora. Muchas gracias. Sí. Así que eso sería, más que nada, invitarlos a que sigan participando. Pueden ver estas clases, como yo les mencionaba, las cuales están todas grabadas y se van a ir subiendo posteriormente al Hospital Digital. No sé si hay otro comentario, algo para cerrar, finalizar esta importante clase. Felicitaciones, dice Rodrigo Serey también. Muchas gracias. Sí, Estamos todas adaptándonos a este nuevo mundo digital, así que a veces pasan situaciones que se nos apaga el micrófono o se nos apaga la cámara, se baja el volumen, pero lo importante es que salió adelante. Muchas gracias. Yo creo que el amor por la prevención y por el control de infecciones se debe notar. Sí, evidente. Dice, muy interesante, muchas gracias Miriam. Dice Miriam Águila Ulloa. Muchas gracias. Eso sería para finalizar. ¿Sí? Estamos. Muchas ya, gracias nos vemos. también. Nos estamos encontrando. Les queremos desear que tengan una muy grata tarde, un bonito fin de semana de parte de todo el equipo de la Seremia de Salud acá de la región del Biobío. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Cuídense ustedes también.